Existen múltiples maneras de organizar la información por medio de una computadora. Sin embargo, una de las más eficientes y sencillas de hacerlo es mediante la utilización de Microsoft Access. Esta poderosa herramienta nos permite almacenar y organizar datos para que luego podamos administrarlos y realizar con ellos diversas tareas de acuerdo con nuestras necesidades, ya sea de información o de análisis. A través de este curso vamos a comprender cuál es el funcionamiento y la utilidad de este programa de una manera didáctica. Voy a tratar de hacerlo lo menos tediosa posible, con el objetivo de que ustedes puedan aplicarlo en sus tareas de vida cotidiana, para que ustedes puedan registrar información o administrar la totalidad de datos, ya sea de alguna empresa, de algún negocio. Para comenzar, vamos a aprender a crear una base de datos a través de diferentes procedimientos para que ustedes puedan elegir cuál se adecua mejor a su modalidad de trabajo. Luego vamos a continuar con un pequeño recorrido en los temas fundamentales que deben de conocer para poder registrar y administrar la información, como lo son las tablas, las consultas, los informes y los formularios. El contenido de este curso está organizado de forma gradual, de tal manera que los contenidos van a ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Nuestro módulo Diseña y Gestiona Base de Datos Ofimáticas comprende dos submódulos. El primero, que es Diseña Base de Datos Ofimáticas, y el segundo, que es Gestiona Información mediante el uso de sistemas manejadores de base de datos ofimáticas. Al ir de forma gradual me refiero a que ustedes no pueden gestionar o no podemos ver el submódulo número 2 sin antes comprender el submódulo número 1, que es diseñar una base de datos. Primero vamos a comprender cómo vamos a diseñar una base de datos para después pasar a gestionar la información mediante un programa como lo es Access, un manejador de base de datos. Antes de aprender a iniciar Access y a relacionarnos un poco con su interfaz, es necesario que conozcamos o comprendamos, mejor dicho, qué es un dato, qué es una base de datos y para qué nos va a servir. Un dato como tal puede ser cualquier palabra o número que se utiliza para que nosotros construyamos información. Un dato por sí solo pues no significa absolutamente nada. Sin embargo, una base de datos nosotros la definiremos como una colección de datos organizados, es decir, palabras o números que ya se encuentran organizados para darle sentido a la información a través de un formato de tablas, haciendo uso de campos y de registros. En Excel nosotros veíamos una hoja cuadriculada y lo que nosotros conocíamos como una celda, que era la intersección entre una fila y una columna, es similar a lo que vamos a estar trabajando nosotros acá. Digamos que cada celda que nosotros veamos sería un dato como tal, una información que por sí sola no tiene sentido. Nosotros vamos a hacer uso de campos y vamos a hacer uso de registros. Lo que nosotros en Excel conocíamos como columnas, en Access lo vamos a llamar campos, y lo que conocíamos anteriormente en Excel como filas, en Access lo vamos a llamar registros. Analicemos el siguiente ejemplo. Yo tengo una pequeña base de datos que acabo de crear, en donde, si nos damos cuenta, este campo se llama número de lista, este campo se llama nombre, este campo se llama edad y este último se llama localidad. Cada celda que nosotros podemos observar es un dato como tal, ¿sí? Si nosotros vemos aquí un 18 sin tomar en cuenta el nombre del campo, pues esto no nos dice absolutamente nada. Al igual, el nombre de Pedro, pues no sabemos a qué se refiere. Sin embargo, si nosotros ya tenemos estos datos organizados de esta manera, nosotros ya podemos darle sentido a esa información. Dijimos que todo lo que nosotros observamos como columnas lo vamos a llamar campo, mientras que las filas nosotros las llamaremos en Access registros. Es decir, yo tengo un campo llamado número de lista, un campo llamado nombre, un campo llamado edad y otro campo llamado localidad. Tengo 1, 2, 3 registros, ¿sí? En el primer registro puedo observar que el número de lista 1 corresponde al nombre de Roberto, que tiene una edad de 16 años y es de la localidad de San Rafael. El registro número 2 podemos observar que su número de lista es 2, su nombre es José, su edad es 18 y vive en la localidad de La Redondilla. El registro número 3 nos indica que es el número de lista 3, el nombre es Pedro, tiene una edad de 17 años
y vive en la localidad de Santa María. De esta forma podemos ver que estos datos como tal por sí solos no tienen un significado o no nos dicen un significado, pero a través de una base de datos, una vez que nosotros organizamos esta información, pues estos datos ya toman sentido. Ahora bien, ¿para qué nos va a servir a nosotros el construir una base de datos? Precisamente para ello, para que nosotros podamos guardar y organizar información de manera que podamos consultarla o disponer de ella fácil y rápido. Si yo quisiera saber cuál es la edad y la localidad donde vive Pedro, pues yo simplemente consulto esta base de datos y puedo observar que Pedro tiene el número de lista 3, tiene 17 años y vive en la localidad de Santa María. ¿Cómo podemos nosotros iniciar Access? Microsoft Access funciona bajo el sistema operativo de Windows y este viene incluido dentro de la paquetería de Microsoft Office. Para nosotros poder acceder al programa, podemos ir al escritorio de Windows. Si nosotros tenemos aquí un acceso directo, pues basta con simplemente dar doble clic en el icono para que se abra nuestra aplicación. Si nosotros vamos al menú inicio, en versiones anteriores como lo es Windows 7, pues bueno, tendríamos que ir a inicio, todos los programas, Microsoft Office y finalmente seleccionar Microsoft Access. Si nosotros tenemos aquí en inicio algún acceso directo, pues bueno, basta con dar un simple clic. Si nosotros a lo mejor tenemos anclado aquí en la barra de tareas un acceso directo, de igual forma simplemente damos clic y se abre la aplicación. O bien ingresamos al menú inicio, escribimos Access, damos un clic sobre la aplicación y esta se abrirá. De lo contrario, vamos al menú inicio y como los programas se encuentran organizados en orden alfabético, pues bueno, simplemente buscamos la letra A y damos clic en el icono de Access, ¿sí? ¿Cómo podemos crear nuestra propia base de datos? Bueno, pues para ello vamos a abrir nuestra aplicación de Access. Lo primero que observaremos es esta pantalla que es conocida como la pantalla de inicio rápido. Esta nos permite elegir la manera en que nosotros vamos a comenzar a trabajar, ya sea desde una plantilla o bien desde un documento nuevo, que en Access es llamada base de datos del escritorio en blanco. Para crear nuestra primera base de datos vamos a seleccionar esta opción. Enseguida vamos a observar esta ventana emergente, la cual los invito a prestar atención, en donde nosotros tenemos tres opciones. Una, elegir el nombre del archivo. 2, seleccionar la ruta donde será almacenada esta base de datos y por último el botón de crear. Como va a ser mi primera base de datos, yo voy a asignarle el nombre de mi primer base de datos. Este archivo se va a guardar en la carpeta de documentos, entonces yo voy a dar clic aquí en esta carpetita para seleccionar otra ubicación distinta. Voy a la carpeta de mis documentos y voy a buscar la carpeta que se llama Diseña y gestiona base de datos ofimáticas. Doy clic en el botón de abrir y después en aceptar. De esta manera mi primer base de datos va a ser guardada en la carpeta Diseña y gestiona base de datos ofimáticas que se encuentra en mis documentos. Ahora sí, doy clic en el botón de crear y esta es la interfaz de Microsoft Access. Si se dan cuenta, al momento de crear nuestra primera base de datos, de forma automática o por defecto se crea una tabla, la cual lleva por nombre tabla 1 y un campo que lleva por nombre ID. Hasta aquí este video de introducción. No olviden ingresar al link que encontrarán en la descripción de este video para que respondan unas sencillas preguntas que me ayudarán a calificar su participación. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Chao.